Buenas noches a todos, soy Javi Solomérida de y esto es Mundo Romano capítulo 4. Un capítulo que vamos a aprovechar para charlar con los dos cacereños del grupo. Creo y hablo de memoria que con los dos futbolistas de mayor edad, David Rocha y José Gaspar. Y estoy seguro que si hiciéramos una encuesta entre la afición, también serían los dos futbolistas elegidos como con más talentosos del grupo. No quiero perder mucho tiempo antes de cogerlo porque son gente ya mayor que no puede tardar mucho tiempo en acostarse, pero que ya antes las gracias por la acogida al canal, las gracias por las visualizaciones y sobre todo por el buen rollo, por la participación en el chat, por las preguntas constantes a la gente que estamos siendo invitados. Ahora sí, David Rocha, José Gaspar, buenas tardes a los dos. Hola, muy Buenas buenas. tardes. ¿Cómo estáis? Bien, Bien, ¿verdad que bien? bien. Tranquilito en casa, descansando bien. Bien. Descansando, como tú dices, ya vamos siendo gente mayor, tenemos que aprovechar las horas de descanso al máximo. Pero si sois gente mayor, David, ¿por qué cada año parecéis más jóvenes? Por eso le decía antes a José, yo cada año lo veo más delgado, lo veo más fino. Bueno, al final, si uno quiere seguir en esto el máximo tiempo posible, pues tiene que cuidarse pues, cada vez más y buscar pues ese puntito de más para, pues sobre todo para no perder la ilusión y bueno, pues, y sobre todo también pues, para encontrarte bien físicamente, porque bueno, es verdad que la gente joven cada día viene más preparada físicamente, entonces hay que limitarlo todo al máximo. ¿En qué momento, José, en qué momento cambia el cheat? ¿Qué dice David? ¿No? Te vas dando cuenta de que, oye, el fútbol no va a ser para siempre, pero si quieres estar a ese nivel, tienes que cuidarte lo máximo, ¿no? Yo creo que los dos habéis sido gente con bastante cabeza en el mundo del fútbol, pero sí que habéis tenido ese momento en el que te decides a cuidarte aún más. Sí, es verdad que te vas dando cuenta poco a poco, ¿no? No es algo que te viene de un día para otro. Poco a poco te vas dando cuenta que tienes que ir cuidándote un poquito más. Yo personalmente siempre he sido de intentar cuidarme lo máximo posible, sobre todo pues bueno, en salir por ahí y en hacer así alguna cosilla traviesa, pues no he sido no he sido ese perfil de jugador, de ser así gamberro en ese aspecto, pero sí que es cierto que, bueno, cuando ya vas cumpliendo los 30, 31, el cuerpo te va diciendo que tienes que empezar a cuidarte un poquito más y bueno, y eso es lo que intento. David, ese coche que viene todos los días de Cáceres a Mérida, bueno, ¿quién pone la música? ¿Quién de los dos elige la música a escuchar? Pues mira, música escuchamos poca, la Porque tú, verdad. tú tienes pinta de canallita, tengo que decirlo que en cuanto a... Yo no he hablado nunca contigo, pero tienes pinta canallita musical. Yo soy un clásico, yo soy me gusta el último de las filas y ese tipo O sea, de... casi de los de mi quinta, un poquito más joven, pero bueno. Sí, sí. Aparte, como mis hermanos son todos mayores, pues al final es lo que escucho siempre en casa. Pero bueno, sí que es verdad, pues que en el coche, sí, parece mentira, pero casi todo lo que se habla es de fútbol. Nos pasamos todo el día hablando de fútbol, somos dos pesados. José conoce hasta el último jugador de la Premier, le puedes preguntar por él. Yo veo menos fútbol porque al final tener una niña pequeña pues te hace que veas más dibujitos. Pero bueno, lo que hacemos, siempre ponemos algún tipo de programa de tertulia de deporte en el podcast de la noche anterior y bueno, pues comentamos un poco sobre nosotros mismos, sobre el equipo y también pues un poco sobre Messi, sobre Mbappé, que es lo que habla todo el mundo. José, si tenemos que hablar de fútbol, ya que lo que dice David, mi opinión es que hace una década hemos tocado techo en cuanto a fútbol vistoso y que vamos poco a poco hacia abajo. El año pasado me acuerdo que te entrevisté para Mundo Romano en podcast a principios de enero y me decías que querías ser director deportivo, por tanto lo que dice David tiene mucho sentido en cuanto a fútbol visto. ¿Compartes esa opinión o es un poco pesimista mi visión? A ver, es que la época de la que hablas ha sido una época... No hablo solo de selección española, ¿no? Sino que el fútbol en general, no sé si porque cada día está todo más estudiado, es que al final Yo creo se que lleva sí, todo al yo creo que milímetro. sí. Es que es muy Yo, difícil. El talento puro, y hablo con dos futbolistas precisamente de mucho talento, está cada vez más arrinconado porque está todo muy estudiado para arrinconarlo. Yo creo que sí, yo creo que es eso. Lo vemos en nuestra categoría mismamente que hace 10 años, pues bueno, sí que se analizaba el rival y se preparaba un poquito el rival al que te enfrentabas ese fin de semana y lo vemos ahora que se estudia prácticamente todo. Se analiza todo mucho, se analiza jugador por jugador y al final el fútbol cada vez es como tú dices, está más estudiado, físicamente cada vez los jugadores son más fuertes, están más preparados y al final el talento pues es evidente que es importante y al final acaba saliendo.
pero sí que es verdad que últimamente no es tan resolutivo como hace algunos años. David, en ese coche, además, sois amigos, yo no soy amigos personales, pero sí que soy conocido futbolísticamente hace muchísimos años. Se nota mucho, es decir, porque el año pasado, pienso en ese diciembre de 2020, cuando tú venías al Mérida, parecía que te ibas a incorporar, José Gaspar estaba todavía, no se había contado con él en la primera vuelta. Es muy cabrón el fútbol en esa situación de tener que consolar al compañero en esos viajes. Bueno, por suerte ya veíamos que, bueno, tanto José como yo pues teníamos bastantes posibilidades de entrar, ¿no? Entonces el ambiente era optimista en ese aspecto. José venía bueno, pues prácticamente era el mejor todos los días entrenando. Yo Jugando. antes de tener ficha en los entrenamientos yo se veía, ¿no? Pero bueno, ya sabía que el club tenía intención de hacerle ficha. Y en mi caso, pues bueno, venía prácticamente de la cama de un hospital y entonces era un poco ver cómo podía estar. Pero bueno, la intención era que si estaba bien, pues en este caso Ander quería contar conmigo. Entonces, bueno, era un poco un ambiente de optimismo porque veíamos los dos que veníamos de situaciones diferentes, pero al final los dos veníamos de no jugar, pues que bueno, que nos podíamos incorporar a lo que más nos gusta, que al final es competir. ¿Te ha hecho más fuerte, José, el primer trimestre de esa temporada? ¿Te ha hecho más fuerte como futbolista, como persona? Pues no lo sé, Javi. Es una situación difícil, es una situación desagradable, pero yo me centraba en entrenar. Es que tampoco pensaba mucho, ¿sabes? No pensaba mucho más allá. Pensaba en entrenar, en estar físicamente bien, porque también tenía una edad en la que tampoco puedes dejar, ¿sabes? Dejar irte y estar físicamente mal. Yo entrenaba todos los días con la mente puesta en el partido que me tocase jugar, fuese cuando fuese, y eso es lo que hice. No sé si me ha hecho más fuerte, a lo mejor mentalmente sí que puede ser que me haya hecho, bueno, pues aprender de esas cosas feas que tiene el fútbol, pero no le daba tampoco muchas más vueltas. Tengo muchas preguntas. He pedido esta mañana que la gente me hiciera preguntas por Twitter. También empiezan a llegar ya por chat. Pero sí quería ponerle a la gente vuestros inicios, vuestros primeros tiempos en el Romano. Porque David Rocha, su primera vez en el Romano fue con la camiseta del Cacereño. Vamos a poner el resumen de la 2. Es año 2003-2004. Ese es Julio Cobos, el capitán del Cacereño. Mario Rico Cubillas, el capitán del Mérida. Un David Rocha de 18 años que no vamos a verlo mucho porque no tocó bola en todo el partido. Yo no puedo decir No otra lo olí, cosa. no lo olí. Solo se le ve en las tanganas, eso sí, ahí se le ve bastante. Pero fue un mal año para los dos equipos. Descendieron ambos equipos de segunda B. Esta es la jornada. Este 11 que está aquí, vamos a parar un momento la imagen. Voy a parar un momento la imagen para este 11 que está aquí en un rincón así timidino. Parece que no se quiere meter. Este 11 es David Rocha. Ese futbolista es David Rocha, ya con 18 años demostrando galones en el Cacereño. Como digo, fue un mal año para los dos. Esta es la jornada 34, 35. Yo creo que si no fue esa, fue la siguiente cuando ambos equipos eh, descendieron a tercera. Aquí Julio Cobos falla un penalti para mi querido Fer Sosa. Aquí Julio Cobos falla un penalti, se lo saca Ramón. Y este es el primer gol. Balón atrás, saca Golo. Yo creo que es Muiño el que peina hacia atrás y Cubillas el que remata. Vamos a ver enseguida el segundo gol esta segunda parte, un contraataque muy rápido. Aquí es Golo también el que va a terminar definiendo ante el portero. El balón toca en el poste y acaba entrando, pero como digo, el Mérida aún no estaba descendido matemáticamente, pero lo estuvo muy pronto. Y el Cacereño creo que también en la jornada siguiente. David, 17 años de aquel partido. Ostras, ¿cómo pasa el tiempo y qué de cosas has vivido? Porque además estoy con dos personas que han vivido muchas cosas en el fútbol. Pues sí, sí que ha llovido, madre mía. Y la verdad que parece que fue ayer. Todavía recuerdo con mucha claridad aquella temporada. No fue la de mi debut en segunda B, porque debuté el año anterior, pero fue la que, digamos, ya un poco me Te consagré en el asentaste, ¿no? Porque creo que vi equipo. 30 partidos seguidos jugados, o sea que no. Sí, 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 era juvenil el último año y ya tuve pues, bueno, la suerte de poder jugar 30 partidos y madre mía, cuando pensaba en ese momento en casi en la retirada, parecía que iba a llegar en un lustro y bueno, uno va cumpliendo años, pero bueno, la verdad que me gusta recordar esos momentos y me hace ilusión siempre ¿Tiene buena cuando... memoria para el fútbol? Sí, tengo bastante buena memoria, no me acuerdo de todo, pero sí que me acuerdo de muchas cosas y de detalles de esos años. A José Gaspar ya lo disfrutamos en aquella década, fue el año 2008-2009. Era un Mérida que venía de jugar playoff con Goran Milojevic. Ese año 2008-2009 yo creo que es un año de muchos problemas económicos, ya los arrastrábamos de antes.
José, vamos a ver primero tus 2 goles con la camiseta romana en aquella temporada. Los he puesto en bucle porque es un vídeo tan corto que no me iba a durar ni para contarlo. Pero este es el primero, un pase de Kevin Debris, un central francés. Creo que es ante el Lorca y ahí mete Gaspar muy bien el pie desde fuera del área para elevar sobre el portero. Y aquí este es un gol de José Gaspar. Es decir, del José Gaspar más joven, ¿eh? Bicicleta y al final con la zurda al segundo poste. Yo creo que eso fue en casa del Villa de Santa Brígida, creo recordar. Sí, ¿Tú sí tienes buena memoria también para aquellos años? más o menos, más o ¿Aquel menos. año fue tan duro como nos parecía desde fuera? Fue durillo, fue Porque durillo. Yo era, además no eras el José Gaspar de ahora en cuanto lo que hemos hablado, ¿no? Futbolista con 22 años, con 13 años menos de lo que sí, tienes ahora. Ostras, pasar a llegar a la situación, un vestuario con Sabino, con Xavi Moro, creo que estaba, con sí, Samir, gente sí, muy veterana. Se tiene sí. que aprender mucho, pero tiene que ser duro. Mucho, mucho, mucho. La verdad que teníamos jugadores muy veteranos, con muchos partidos a las espaldas y yo lo recuerdo como un año bonito, a pesar de que, a ver, yo era más jovencillo y bueno, estaba como quien dice en mi casa. Los problemas económicos no los sufrí tanto como mis otros compañeros. Estuvimos muchos meses sin cobrar. Pero bueno, para mí fue un año de mucho aprendizaje, porque encima teníamos un equipazo, teníamos ahí a Ismael, a Víctor Bravo, teníamos gente de Joder, Víctor muchísima Bravo, vaya calidad. futbolista. Enzo Noir vino y marcó Enzo un montón Noir, de sí. goles. Yo creo que teníamos un muy buen equipo y para mí yo lo recuerdo con mucho cariño porque al final jugué mis partidillos con Goran. Goran me tenía bastante aprecio, me apretaba mucho, pero también me daba mis minutillos y lo recuerdo como un año bonito. ¿Y ya tenías, David, la impresión de que te ibas a dedicar al fútbol? Porque eras muy joven, ¿eh? Es que tenías 18 años y era ya tu segundo año, segunda B. O sea, a ti las ofertas te lloverían por todas partes. Bueno, al final era una situación buena, ¿no? Para mí, ya te digo, era juvenil y con 18 años había jugado ya pues, unos 35 partidos en segunda B o así. Fue un año raro porque descendimos a tercera. En esos años el presidente del Cacereño era Félix Campos y ahí fue un verano en el que, digamos, pues su apuesta por el proyecto ya fue menor, pero yo tenía contrato en vigor. Era un poco, digamos, el estandarte, ¿no? del club, ¿no? Porque al ser de la casa y pues, ser el más joven, prácticamente se fue todo el mundo o se fue todo el mundo y como que me quedé un poco, digamos, como bandera del proyecto, ¿no? Pero fue un proyecto bastante austero y, bueno, no pude salir. El año siguiente, la verdad que fue un año malo en tercera, en el cual prácticamente en ningún momento del año nos acercamos al playoff y fue ese verano ya el que marché al final del Villarreal. Vamos a la actualidad, vamos al Mérida 21-22. El inicio quizás no ha sido tan bueno como antes del inicio. Es que acabo de recordar que me preguntaban, es verdad. Preguntaban por este verano. Si hablábamos de abril, mayo, escuchábamos los aficionados del Mérida. José Rocha, José Gaspar, David Rocha. Si el cacereño sube, se van a ir al cacereño. Va a ser muy difícil que sigan en el Mérida. ¿Existió para alguno de los dos esa posibilidad en algún momento o era realmente rumorología de la afición solo? Bueno, en mi caso era más quizá el deseo de la gente de aquí que pudiese ir allí que nada más, porque yo no tuve ningún tipo de oferta por parte del club, entonces pues bueno, no tuve que tomar ningún tipo de decisión, que bueno, por un lado, si te soy sincero, entre comillas, agradezco que, no es que agradezca, ¿no? Que en este caso el cacereño no se pusiera en contacto conmigo porque hubiese sido una decisión muy difícil para mí, muy Yo difícil. creo que te recordarte el año pasado una entrevista, no sé si fue en Canal de Extremadura, en la que decía, a mí me gustaría retirarme del cacereño, es algo lógico, es algo normal. Sí, y es una cosa que no escondo y que no he escondido, ¿no? No sé si va a pasar, porque evidentemente pues cada año queda menos. Pero sí que es verdad que si hubiese tenido que tomar esa decisión, y no sé lo que hubiese hecho, porque yo personalmente, uno de los clubes a los que más agradecido estoy en toda mi carrera es al Mérida, porque me rescató en el momento más difícil de mi carrera deportiva. Y no sé lo que hubiese hecho, pese a que, bueno, yo al final me he criado toda mi vida en el cacereño, pero tener que haber decidido entre una cosa u otra me hubiese puesto una tesitura que, bueno, entre comillas, por suerte no tuve que tomar. José, tú has tenido que tomar esa decisión porque es verdad que se hablaba con los dos y vuelvo a decir, no es absolutamente normal que cualquier aficionado pensara si el cacereño sube a una categoría más, está en la misma categoría que el Mérida, van a ir a por ellos porque son futbolistas para estar muy, muy arriba. Eh, ¿Llegaste a sonar de verdad? No, es que en mi caso
A ver, los dos somos de Cáceres y somos del cacereño desde pequeños, pero en mi caso es que no hubo ni tiempo material porque no recuerdo si Renuevas muy fue... pronto. Sí, es que yo creo que no habíamos terminado, no recuerdo exactamente, pero yo creo que cuando empezamos a hablar de la renovación no había terminado todavía nuestra propia temporada, ¿sabes? Y menos Entonces, aún la suya, claro, y que ellos menos fueron la al de ellos, playoff. claro. De hecho, fuimos a ver el playoff contra... No, era Liga, de Montijo Sí. Cacereño, y yo ya había renovado y ellos todavía no saben, o sea, que Sí. no sabían si... Entonces, en mi caso no hubo ni tiempo prácticamente. Bueno, vamos a hablar ya ahora sí de este Mérida 21-22 porque sí que la gente está preguntando bastante por esto. Yo, honestamente, creo, y lo he dicho así, que tanto la afición como el club estamos con muchas prisas. Es decir, es verdad que el fútbol solo existe la prisa, pero a mí el inicio de la temporada no me ha parecido malo. El lunes Ander Garitano en Onda Cero y ayer tanto Ander como Paco Paco Puertas en Canal Extremadura hablaban de ese inicio, que quizás ha sido algo decepcionante, de hablar con el vestuario. ¿Han pasado ya por el vestuario para comunicar esa desazón? No, 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 no. El vestuario ha sido una semana completamente normal y bueno, sabemos que hay que mejorar, pero yo creo que prácticamente el 90% de los equipos del grupo tienen que mejorar. Nosotros somos realistas, sabemos que hay una gran plantilla, pero que todo lleva su tiempo y jugar en el Romano, yo te digo que por experiencia propia he jugado en muchos equipos, he jugado en equipos con presión y el Mérida, independientemente de la categoría que esté, hay que tener los cuadrados para jugar en el Romano, sobre todo cuando las cosas vienen un poco torcidas. Entonces, hay gente nueva, hay gente que a lo mejor todavía no convivió con esta presión, todo lleva un proceso de adaptación y sobre todo que, bueno, que los inicios siempre son complicados. Al final somos varios compañeros del año pasado, pero no hay que olvidar que ha venido un entrenador nuevo con una Una dinámica de trabajo metodología nueva, nueva. no todo nuevo, claro. Entonces, bueno, es verdad que somos 8 o 10 compañeros del año pasado, pero al final es todo nuevo, tanto para nosotros como para los nuevos compañeros, ¿no? Yo pido un poco de tiempo. Yo sé que, como tú dices, el fútbol Porque se ha es el vuelto loco el presente y fútbol. sigue deprisa y la gente quiere ascender en el mes de septiembre. Eso no puede, no se da, es imposible. Y aunque hubiésemos ganado los 3 partidos, no te asegura nadie que el día 9 de mayo estés cantando la Lirón en la Plaza de España, ¿no? Entonces, es verdad bueno, que las sensaciones, sobre todo el otro día, la primera parte, no fueron del todo buenas, pero también te digo una cosa, y no es por echar balones fuera. Yo he jugado 300 partidos peores que aquel y hemos conseguido ganar en muchos equipos. O sea que no, o sea, no quiero decir que estemos conformes con lo que hemos hecho, porque encima somos un grupo que no nos conformamos con eso, pero sí que, bueno, entre comillas, y desde aquí no escucha gente, pues pedimos esa pequeña Tampoco nos paciencia escucha nadie aquí, no flipemos. que entendemos. Nosotros sabemos que en el fútbol no hay paciencia y entendemos que la gente lo que quiere es que su equipo gane todos los partidos y puede ser arrasando mejor. O sea, es normal y es completamente entendible. Pero bueno, a mí la experiencia me dice otras cosas y el tiempo ojalá me dé la razón. José Gaspar está siendo suplente en este inicio de temporada. El año pasado en Mundo Romano sí que decíamos que con los 5 cambios quizás haya perdido algo de sentido la titularidad, la suplencia. Hay partidos que se puede cambiar completamente desde el banquillo. Para un futbolista acostumbrado a ser, a ser titular, la gente lo requiere como titular. Yo lo he notado en Twitter esta semana cuando he dicho que iba a teneros a vosotros. ¿Cómo lo llevas, José? Con normalidad, Javi, con naturalidad. La verdad que no, ni me siento suplente cuando estoy 3 partidos sin jugar, ni me siento titular cuando juego 3 partidos. Entonces, al final hay que tener tranquilidad, confiar en el míster, que es el que nos conoce y el que nos ve día a día, y ya está. El primer partido que hicimos en Canarias de Liga fue un partidazo. El equipo estuvo muy bien, Competimos muy bien aquel partido. competimos muy bien en un campo que hay que verse allí dentro. Y bueno, trabajando como siempre, esperando mi momento para cuando me toque ni demostrar nada, ni demostrar a nadie. O sea, yo ayudar al equipo con mis condiciones y con mis cualidades y ya está, que llegará el momento seguro. Y como lo que decía Rocha antes, o sea, estoy también de acuerdo en que no hay que ponerse nervioso. Esto acaba de empezar, llevamos 3 partidos y bueno, creo que yo desde fuera, que estos 3 partidos me ha tocado ver desde fuera,
no creo que haya sido tan desastre. Sí que es verdad que, bueno, que nos falta un poquito de tranquilidad con balón sobre todo, bueno, pues eso, acoplarnos, asentarnos, conocernos un poquito más, pero yo creo que hay mimbres y que hay equipo para hacer grandes cosas, pero el equipo también ahora necesita pues un poquito de eso, de tranquilidad. Sabemos que ya ha empezado la liga, que llevamos 3 partidos, que hay que empezar a ganar, por supuesto, pero creo que el equipo está haciendo las cosas bien, salvo a lo mejor la primera parte el otro día en casa, que sí salimos un poquito con la caraja, la segunda creo que salimos los primeros 20 minutos muchísimo mejor que ellos y que hicimos nuestro juego, pero que se va a ver un Mérida bueno, seguro, seguro. Hablemos de posición, de vuestra posición ideal en este momento de la carrera. Porque David, sí que hablábamos estas semanas, hablábamos de el momento en el que Mario Robles esté sancionado o tenga una lesión. ¿Te ves como 5? O sea, ¿te ves jugando ahí ahora mismo? Yo ahora mismo, con el paso de los años, esa es la posición en la que más cómodo me encuentro. Quizás jugando solo también y acompañado con otro. Al final, pues bueno, la experiencia te va dando leer mucho mejor lo que va pasando en el juego. A mí ahora mismo pues, me gusta mucho o entiendo que me encuentro más cómodo viendo el fútbol de cara que a lo mejor cuando era más joven pues tienes otras cualidades y me encontraba cómodo estando de espalda porque tenías esa facilidad para girarte o para salir, digamos, de espacios reducidos con mayor velocidad, pero ahora con el paso de los años y con la forma de entender el juego que vas adquiriendo, a mí particularmente esa es la posición en la que ahora mejor me encuentro y creo que donde mis características salen más a relucir. José Gaspar es un mediapunta tremendamente talentoso. Cuando jugamos con 2 delanteros, como está siendo estos partidos, por mucho que Lolo Pla esté arrancando desde la izquierda, el otro ya en Vélez menos, pero sí los 2 primeros partidos, es más difícil que juegue ese media punta detrás, ¿no? Al final siempre acabamos en un 4-4-2 o 4-1-4-1, pero se te pide más a lo mejor arrancar por fuera. Tú disfrutas más por dentro. En ese 4-1-4-1 te ves más por dentro, en la posición, por decirlo así, de José Artiles. Sí, sí, he jugado mucho por fuera durante mi carrera, pero sí que es verdad que, pues bueno, ya también con el paso de los años, pues pierdes un poquito de esa explosividad, esa potencia en el cambio de ritmo y bueno, me siento más cómodo por dentro, pero vamos, que no tengo ningún problema en jugar por fuera si algún día tengo que hacerlo. Sí, antes jugaba más de media punta y ya cada vez, pues bueno, me gusta más de interior porque es una posición en la que estás un poco más recogido, intervienes más con el balón y bueno, me siento un poquito más cómodo. David, Pedro Lagoa es un futbolista al que solo hemos visto lo que hemos podido seguir la pretemporada, hasta ahora está lesionado. ¿Qué te ha parecido a ti? Porque no sé si lo conocías de antes, pero ¿qué has descubierto en Lagoa? No, bueno, no lo conocía porque no controlo No el sigues el fútbol fútbol búlgaro. búlgaro, macho. No sigo el fútbol búlgaro. Gaspar seguro que sí. Igual No, José tenía alguna referencia no. de él. Y bueno, no, la verdad que yo creo que es un jugador que nos va a aportar mucho, nos va a aportar competencia en esa zona y sobre todo yo creo que es un poco un mixto, ¿no? Entre ese 6 y ese 8 que puede hacer las dos funciones, tanto jugar como pivote o en el doble pivote o el día que tenga que hacerlo de interior también, pues poder jugar ahí. Tiene muy buen trato de balón, tiene las cosas claras, sobre todo en cuanto a jugar fácil, jugar a dos toques, intentar llevar el balón de un lado a otro. Y yo creo que en cuanto se recupere de la lesión y coja un poco de ritmo, pues nos va a dar mucho. José, hablamos de Carmelo Merenciano, es un futbolista que hasta ahora hemos visto poco. A mí el día del Ceuta, a los 7-8 minutos, es verdad que gustó porque recordó al José Gaspar de antaño, ¿no? Un futbolista con mucho desborde, muy descarado en el regate, buscando muy vertical. Lo conocemos del año pasado para mí, y creo que Vox Populi no fue el mejor futbolista de un Villarrobledo que tuvo muchos problemas para competir, pero él compitió muy bien. ¿Qué te está pareciendo en el equipo? Más que su participación en el campo, hablemos de la pretemporada o de los entrenamientos, ¿no? Sí, prácticamente lo que tú has dicho. Es un chico, pues bueno, que es muy joven y tiene pues ese desparpajo, ese atrevimiento que se le piden sobre todo a los jóvenes. Creo que tiene un 1 contra 1 muy bueno, que lo demuestra en los ratitos que ha jugado y en la pretemporada. Ya el año pasado también lo vimos cuando jugó contra nosotros. Y bueno, creo que es un chico que puede mejorar muchísimo con el tiempo. Creo que técnicamente es bueno, tiene, como te digo, es rápido en esas acciones
tiene que aprender un poquito también el otro fútbol. David y yo, los más veteranos, siempre le estamos apretando un poquito en ese aspecto de que compita un poquito más, que no vale solo con hacer 2 regates y tal, que eso sabemos que lo tiene de sobra. Que bueno, que tiene que empezar a saber competir ya, porque segunda vez es lo que toca. Y creo que también nos va a dar mucho. Es un jugador diferente, un jugador que cuando el equipo necesite ese descaro y ese atrevimiento, él nos lo va a dar. David, el año pasado te entrevisté cuando el Mérida te firma para el podcast y recuerdo que se me quedó grabado que me dijiste, lo que más estoy disfrutando es que puedo levantar a mi niña sin sentir ninguna molestia. ¿Estás cero de molestias? De la operación sí, luego van saliendo Bueno, otras cosillas. Van saliendo otras cosillas, pero sí, por suerte todo eso ya está olvidado. Además, bueno, pues este verano también he aprovechado pues para acabar de reforzar toda esa zona con trabajo de gimnasio y demás. Y bueno, la verdad que de eso estoy completamente curado y sobre todo eso que puedo hacer pues vida normal, ¿no? Porque fue un año bastante chungo. Alfonso Muñoz López nos escribe en el chat y dice, solo quiero agradecer públicamente tanto a José como a David por la profesionalidad que entrenan y lo que aportan a sus compañeros. Sois los mejores, todo y Oreven. Pues queda dicho. José, hay una cosa que sí que me preocupa, que hasta hace 2 semanas quizá no nos habíamos fijado, pero es el césped del Romano. Es que futbolistas como vosotros, es que marca una manera de jugar. Sí, y está realmente mal. O sea, no tiene que servir de No excusa. vamos el domingo esperando un milagro, ¿no? Los que no lo vemos No, desde hace 2 semanas. no. Y es que además esta mañana hemos entrenado ahí. O sea, no hay que obviarlo. Está mal, está bastante mal. Pero como te digo, no puede ser tampoco una excusa. Estamos 22 jugadores, 11 de cada equipo y al final el césped está igual para todos, pero sí que es cierto que en algunos aspectos del juego del equipo o en algunas acciones pues te limita bastante. Quieres jugar a lo mejor rápido, quieres jugar a 2 toques o hacer cualquier acción que sea de una manera rápida, no puedes hacerlo porque al final necesitas siempre ese toque de más que el campo te obliga a ello. José me pregunta, Rafa, bueno, yo creo que me pregunta qué diferencias había entre aquel Mérida UD y este Mérida AD. Yo creo que es más, terminamos antes y dices si hay alguna similitud. Pues yo creo que eran totalmente distintos, ¿no? ¿En cuanto a plantilla o en cuanto a club? No, entiendo que en cuanto a club. Es Joder, que aquel Mérida es no que, cobraba, o sea, es que aquel Mérida era era un Mérida que difícil. habla Sí, era noticia cada día. En el periódico, tú sí, abrías el periódico, sí, tenías el cuadrito, Sabino y sí. Sabimoro, conversaciones con, Sí, con. fue un año, en ese aspecto fue un año muy complicado. Yo creo que era un club que ya estaba dando sus últimos suspiros, pero bueno, fue una pena porque, como te digo, había un gran equipo. Este año, yo lo he comentado con algún compañero, llevo tres temporadas, desde la primera hasta hoy, y creo que el club ha mejorado también bastante. Creo que poquito a poco se han ido haciendo cositas interesantes, creo que el club ha ido creciendo poquito a poco, pero dando pasos firmes, y creo que el club ha mejorado en estas 3 temporadas bastante. Oye, me preguntaba también esta mañana y me la he dejado atrás la pregunta porque eso ver vuestros inicios. Vosotros que sois más o menos de la misma quinta, ¿teníais ídolos futboleros? Y si es así, ¿quiénes eran? Yo Creo que es del 85 y 86. 7, 87. 87 soy yo, sí. en mi caso mi primer ídolo que tuve fue Manolo, ¿no? Porque al final para nosotros era un referente aquí en Cáceres Manuel Sánchez Delgado. Manuel Sánchez Delgado. Pero bueno, era un poco el ídolo de pequeño, de goleador y demás. Pero luego sí que es verdad que el primer jugador en el que me fijé y en el que, digamos, intentaba imitar un poco sus gestos fue Michael Laudrup. ¿En aquella época jugabas algo más adelantado como Michael? Sí. Sí. Yo siempre, bueno, en mis épocas de fútbol base siempre pues era también media punta, extremo, jugador ofensivo, sí. Yo escribía, ahora lo recuerdo, escribía un tuit cuando el equipo te renueva. El equipo que tiene a David Rocha tiene más o menos la pretensión de jugar bien con la pelota. Y recuerdo a Michael Robinson escribiendo algo parecido sobre Michael Laudrup, ¿no? Era un futbolista que el equipo que lo tuviera en su 11 sabía a lo que quería jugar y era tener el balón. Hombre, sin duda, es que
veía el fútbol de una manera brutal. Veía cosas que nadie más veía. Julio85 dice que si no recuerdas si llegaste a coincidir con Cuevas y con Luciano, José, no. Cuevas y No, Luciano es eso fue el año temporada anterior. 2007-2008, la de Fabri más Milojevic, la que acabamos en playoff Fue el año anterior, con la sí. Ponferradina, pero Luciano y Cuevas salen ese verano. Es verdad que Jandro e Ismael, Sí, sí, ellos los sí. dos se Jandro quedaron, Ismael los dos sí. jugaron por Sí, banda, como has dicho, con Víctor Bravo, con Chus Bravo, sí. era un Chu medio Bravo centro que también venía estaba. del Sporting, Sí, que era un equipo con mucho peso. Fran Miranda, yo creo que sí. ya se había ido. Fran Miranda estaba también ese Estaba, año. estaba. Sí. José, ¿tus ídolos llegaste también, tuviste también? Yo recuerdo que porque cuando eres más pequeño, pues bueno, ves el fútbol de otra manera, pero yo cuando ya empecé a infantiles y por ahí ya, a mí me gustaba mucho Aimar, Pablito Aimar, porque encima fue los años en los que el Tú ya eras un Valencia, hombre, no me jodas, cuando jugaba Aymar. En el 14, 15 87, años, Aymar gana la liga con el Valencia 2002. Eras un hombre. 15 años, 15 años, pues por ahí cuando ya empiezo a eso, pues a entender el fútbol de otra manera, a mí me gustaba muchísimo y fue cuando, te digo, cuando el Valencia Sí, ganó las dos ligas. la rompía, sí, y me gustaba mucho porque era un jugador diferente que regateaba mucho, que amagaba mucho, me gustaba El ídolo de bastante. Leo. El ídolo de Leo Messi. Sí, Siempre ha dicho Messi que su ídolo era Pablito a Aymar. mí me gustaba mucho, me gustaba muchísimo. A mí también me gustaba mucho Pablo. Me gusta mucho ahora porque escucharle es segundo entrenador de la selección de Sí, he Argentina y escuchado escucharle eso, cada rueda de sí. prensa es un lujo. Me pregunta, no, Shoko nos dice que Juan Carlos Mejía también es cierto. Sori Cheto nos pregunta cómo pasaron el año del COVID futbolísticamente hablando. Fueron muchas derrotas. Bueno, David no estaba todavía en el Romano. David tuvo muchas derrotas, pero en Almendalejo. También las Sí, tuvo, pero además para él muchas no se paró, pero poco tiempo. Así que después siguió perdiendo. Para José, yo creo que el año 19-20 para todo Romano futbolísticamente fue un desastre. Hablábamos antes Fue, fuera de micro de tu gol en Cádiz, pero es que prefiero sí, no recordar aquel partido. Mira que me lo pasé bien en Cádiz aquel día. Pero es que aquel partido fue un desastre, fue imagen de la temporada. sí, 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 sí. Fue un año duro, fue un año muy duro porque bueno, conseguimos poquitas victorias, creo que menos de las que a lo mejor nos merecíamos. Creo que algún partido por ahí sí que podíamos haber sumado los 3 puntos y no lo hicimos, pero bueno, en lo personal fue un año duro porque bueno, también la forma de jugar del míster era un poco más defensiva, en la que yo sufría más y bueno, si al final sumas eso y encima no ganas, pues bueno, fue un año difícil. Creo que todos lo pasamos mal y bueno, al año siguiente fue un poquito mejor, no pudimos culminarlo con el ascenso, pero sí que es verdad que disfrutamos un poquito más. David, la situación de la Extremadura, tú que conoces a mucha gente allí, tienes muchos amigos allí, tú llegas aquel año salváis, el año que tú llegas, ¿no? Yo llegué después de salvarse ellos. O sea, yo estuve una temporada ahí, ese año descendimos. ¿Qué tal año fue? Porque además tampoco son buenos tiempos en Almendarejo ya hace tiempo y ese año no Bueno, lo fue. no fue un buen año. Empezamos bien, la verdad que empezamos bien. Yo pude jugar, si no recuerdo mal, fueron 5 o 6 partidos que estaba jugando sin molestias y bueno, en esa época empezamos bien. La verdad que tuvimos una racha, creo que ganamos 3 4 partidos seguidos y nos pusimos en una situación cómoda. Jornada 10 12 estábamos bien, tranquilos. Yo empecé con las molestias allá por el mes de octubre, o sea que ya a partir de ahí para mí el año se torció un poco, aunque un poco también por planificación y por mala suerte tuve que seguir jugando con los dolores porque teníamos a Gio lesionado y Lomoté se fue con la selección, no había más mediocentros y me tocó seguir jugando y bueno, pasó luego lo del COVID. Creo que el club hizo una apuesta porque sí que es verdad que detectábamos falta de gol. El equipo generaba muchísimas ocasiones, pero nos faltaba ese gol que luego trajimos con Alex Alegría, pero tuvimos que renunciar a tener una plantilla amplia. Claro, pasa esto del COVID, nos habíamos quedado, si no recuerdo mal, fueron 18 futbolistas o así, digamos, de primer equipo, que pasa esto del COVID y tuvimos que jugar pues, prácticamente 11 partidos en un 30 mes. días. Entonces, pues claro, no nos daba por un poco por número, ¿no? Es que era jugar sábado, miércoles, domingo, jueves, así, todas las semanas y bueno, pues empezó a haber lesiones y demás y ahí se acabaron las opciones.
Oye, José, ¿qué te gusta más, tener el balón en los pies o que te entrevisten? Ya lo sabes. Han empezado en el chat diciendo José Gaspar que se ría un poco, que parece que le demos dinero, que... So- es que Engaña. es que me Que molesta. José engaña. Yo soy bastante, cuando cojo confianza, bastante payasete, pero sí que es verdad que a mí estas cosas me cuestan mucho. A mí el Bueno, hablar yo en no tengo queja, público. ¿eh? El año pasado te pedí una vez, estuviste un buen rato Sí, y hoy y estamos echando otro lo hago ratito. porque sé que forma parte de esto, pero me cuesta, no puedo, me cuesta, me cohíbo un poco, O sea, ¿prefieres ese balón en la media punta o que no tengas sin duda. espacio o te sientes Prefiero más cómodo? tener el balón rodeado de 8 contrarios a algo de esto, sí. Me dice Guille que David que prometa que el domingo un pase a lo Laudrup. De los que Joder. está mirando a legiones y lo pones a la otra esquina. Bueno, y si es mirando a dónde va a ir también, mientras que le llegue al pie al compañero y si puede hacer gol, pues mejor. El caso es que sea gol. Oye, ¿tu niña David disfruta el fútbol? Pues mira, el Creo que otro día, disfruta mucho lo que son las fotos de entrada del partido, de sí, inicio del partido con el grupo. Creo que las disfruta mucho, me han dicho. el otro día debutó en el Romano, el otro día porque bueno, al final los partidos de los domingos pues le cuesta un poco más ir porque bueno, son tarde, luego hay que volver a casa, al día siguiente hay cole y bueno, pues un poco por mantener un poco la rutina, ¿no? Pero sí que el otro día vino al partido y le costó un poquillo entrar al campo porque no me esperaba y la agarré rápido de la mano y al principio tiraba un poco para volver con la madre, pero bueno, luego ya se portó bien. Al final no le quedó más remedio berreando que hacerse la No, foto. la tuve que coger en volanda porque no quería. Oye, una cosa que me preguntaban también antes, el tema del balón parado, sois los dos especialistas del equipo, también Pedro Lagoa con pierna izquierda ha sacado en la pretemporada, José Artiles se le ha visto, pero cuando hay un córner en la segunda parte, digo la segunda parte porque José está siendo suplente hasta ahora, pero cuando coincidís, ¿está hablado? ¿Lo habláis vosotros? ¿Os conocéis tanto que con una mirada más o menos sabéis quién tiene que ir a sacar el córner? ¿Depende del lado del que sea? Pues básicamente, ¿Sensaciones? sí, sensaciones, nos miramos, si le veo que ya está tieso, pues lo saco yo, y si es al revés, pues lo saca él. No, al final hay 2 o 3, como tú dices, que somos los encargados y bueno, depende de si te toca por una zona o si la jugada de estrategia requiere que sea a pierna abierta o a pierna cerrada, pues lo hacemos así. Oye, y creo que aún no se ha dado el caso, no recuerdo yo al menos, pero sí, recuerdo una, creo. ¿Y cuando haya una falta al borde del área, va a haber hostias o ya eso ya está hablado? No, entre nosotros, la verdad. No hay problema. Que Con eso no hay problema. Si hay yo un creo penalti y David el único que ha lanzado la camiseta del Mérida lo ha fallado. Yo no digo nada. sí. No, ves, ahí soy menos especialista. Eh, Pero lo, bueno, lo- si hay lo una pediste aquel falta. día por algo, estamos hablando del amistoso ante el No. Recre, lo tira Pues mira, David, no lo pedí y lo tiré porque el mister dijo que lo tirase lo yo. provocó José, creo. Sí, se tiró Sí, ahí como una croqueta, ahí como tal. Pero yo quería que lo tirase Artiles. Y le dije que lo tirase él porque en este caso creo que es un compañero que nos aporta muchísimo trabajo. Y quería que lo tirase él para que lo marcase y le diese ese estatus, ¿no? De que es un tío importante dentro del equipo y yo quería que lo tirase él, es más, le dije que lo tirase él y el míster me miraba y me decía, tú, y yo le hacía así como diciendo, no, el pequeño, y me decía, no, tú. Digo, bueno, pues venga, lo tiro yo, pero bueno, que ya no voy a tirar más. Te lo adivinó, te lo adivinó. Oye, tengo preparados un tweet para cada uno en borradores de hace tiempo, con si marcáis los dos. Pasa que estoy echando la vista atrás y José, tu último gol fue en Cádiz y no quiero recordar el partido, pero es que no sé si el anterior fue. Ah, no, tu último gol fue en Yecla de penalti. sí. Sí, el anterior fue en Cádiz y el anterior fue Mérida 1, Villarrubias 3, que creo que ha sido el último gol de falta directa que hemos marcado. Sí. Ese partido tampoco quiero recordarlo, ¿eh? Uf, Es es que, que, como has dicho antes, es que aquella temporada es que ese año, uf, casi es muy difícil encontrar sí. un partido correcto. David José, yo creo que 40 minutos a gente con ocupaciones como vosotros ya está bien de atraco. Así que muchísimas gracias a los dos, especialmente a José porque sé que no es muy de estos ratos. Yo creo que David habrá que tenerlo dentro de 2 semanas o 3 porque tiene la vía para lo que haga falta. Pero muchas gracias a los dos y el domingo en el Romano la gente estará apoyándoos en busca de la victoria. Lo sabemos. Un abrazo Nada, muy fuerte a los dos. muchas gracias. Javi, chao. Bueno, yo me despido hasta el domingo. El domingo juega a las 6 el Mérida Serez. Me tenéis que dar un ratito para volver de Mérida. Pero a las 10, si os parece, estamos aquí en directo con el equipo al completo, con Alf, con Lidia, con Nono, con Raúl.
Espero que os haya gustado este ratito con José Gaspar y con David Rocha. Yo creo que son dos fenómenos, dos tipos con los que se puede charlar de fútbol durante horas. Los tendremos otro día, antes de que termine la temporada. Y nada, muchas gracias por todo. El domingo nos volvemos a ver y siempre Mérida.